Dirige el Centro PRO, la organización en defensa de los derechos humanos de mayor data, cuyo acento central siempre ha sido el acompañamiento y apoyo a las víctimas del abuso de los poderes estatales y militares. Su acompañamiento a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa ha sido inquebrantable, incluso a contrapelo de los ataques y calumnias propagadas desde el Palacio y sus vocerías. Difícil encabezar una organización civil en esta cuarta transformación. Bueno, el trabajo de defensa de derechos humanos es difícil siempre, encabezándola o haciendo el trabajo de terreno. Algo de valentía y arrojo lo deben culminar. Un equipo sólido, que nos acompañamos bien. ¿La razón les asiste? Sí, y los estándares de derechos humanos siempre son nuestro principal escudo. ¿La empatía ante la vulnerabilidad humana los motiva? Sobre todo, el poder acompañar a las víctimas respetando siempre su voz. ¿Llegó solo aquí? Sí, ¿Alguna protección especial? no. ¿Temores? No. ¿Vigilado? Por teléfono. ¿Pegasus? Así es. ¿Hay alguien que se sienta seguro en este país, don Santiago? Yo creo que hay gente con muchos recursos que paga su seguridad y les da esa sensación. ¿Usted se siente seguro? No. ¿Se ha sometido a un interrogatorio militar? No, nunca he comparecido formalmente. ¿Ni en retenes carreteros? En retenes sí, tienes toda la razón. ¿Lo han encañonado? Así es. ¿Sometido a golpes y puntapiés? Una vez tuvimos un incidente así trabajando en el estado de Guerrero, sí. Insisto, ¿usted se siente seguro en este país? No, de ninguna manera. En todo caso, ¿el temor moviliza o paraliza? El temor paraliza y hay que reconocerlo para después movilizarse. Hasta el 2023 se registraron 125 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo quienes defienden la tierra y el territorio en comunidades pequeñas que hacen un trabajo ambiental son los más expuestos y las más expuestas. ¿Ese es el país que dejaron y tenemos? Es el país que se ha gestado en los últimos 15 años, es el que dejó el anterior sexenio y el que sigue enfrente. Organizaciones civiles registran más de 310 masacres extrajudiciales de la mano del Ejército y Fuerzas Federales en el gobierno de AMLO. Hay uso desproporcionado de la fuerza letal por las fuerzas federales, también lo hay por la criminalidad organizada y a veces en contubernio. 344 casos de torturas por parte de las fuerzas militares. La tortura sigue siendo una práctica generalizada en el país, sin duda. Más de 1,200 civiles asesinados por las fuerzas militares en el sexenio de AMLO. Exacto, continuó esta idea de que abatir criminales era una suerte de logro y no hemos podido revertir eso, si bien se contuvo su aumento en los últimos años. Ninguna sentencia emitida contra altos mandos por ejecuciones extrajudiciales. Hay un problema sistémico de falta de rendición de cuentas de las fuerzas militares que tenemos que abordar. ¿Cienfuegos redimido? Sí, hubo una operación de Estado para rescatarlo, nunca sabremos realmente qué había ahí. ¿Por qué se deben callar esos crímenes? No, se tienen que señalar, se tienen que denunciar, se tienen que investigar y procesar. La impunidad está uniformada y se carcajea. Así es, no ha cambiado la impunidad de las Fuerzas Armadas en el país. Hablando de carcajadas, AMLO se reía del Centro PRO. Hubo alrededor de 40 menciones denostativas en las mañaneras, sí. Ahora la sonrisa de Sheinbaum. Esperemos que no, ojalá que se pueda construir hacia adelante. Actuaron contra los intereses de los padres de Ayotzinapa, les acusó el expresidente AMLO. Una acusación muy injusta, frente a la cual la principal defensa es la confianza de los padres y de las madres. AMLO les dijo que su organización se había echado a perder. Sí, conoce el origen del Centro PRO, tiene esa valoración, creemos nosotros que errada. ¿Es creencia o confirmación? Estamos seguros de que es errada. ¿A qué acuerdo se refirió cuando lo señaló que negociaron con Peña Nieto? Nosotros contribuimos a que vinieran los expertos internacionales que desmontaron la verdad histórica y se quiso sugerir que eso obedecía a algún tipo de contubernio, algo ilógico. ¿Acordaron complicidad con Peña Nieto? Nunca, de ninguna manera. ¿Andrés Manuel López Obrador mintió? Así es, mintió en ese punto. El ejército no cumplió el decreto de entregar la información de todo lo ocurrido en la noche de Ayotzinapa. No, inacató ese decreto y administró la información a lo largo del sexenio y todavía ahora tiene información que no ha entregado. ¿Qué protegen? Yo creo que la participación de algunos de sus elementos con la criminalidad organizada de Guerrero. ¿Qué ocultan? Posiblemente también el uso ilegal de interferencias en telecomunicaciones. ¿Cómo lograría el ejército mexicano dominar la voluntad de AMLO? Creo que falseando la información que le presentaba al presidente y bueno, aprovechando el poder creciente que tuvo en las obras y en otros temas. El saludo de la madre del Chapo. Inentendible, un gesto que fortaleció la posición de la criminalidad organizada.
¿AMLO negoció con el crimen organizado? No me consta. ¿Rubén Rocha Moya? Todo indica que tenía protección alguno de los líderes criminales de la Policía Ministerial del Estado. Hay que investigarlo. ¿Esa complicidad pudo haber agarrado de las manos a AMLO frente a los militares? Creo que la historia tendrá que investigarlo. Mintieron. Los militares, sin duda. Falta que liberen a los Abarca. El caso está muy endeble, puede ocurrir en el futuro próximo. Ojalá que no. La sonrisa de Cienfuegos. La sonrisa y la tranquilidad de haber sido rescatado por el Estado. Al final, Cocula tiene más por decirnos. Nosotros pensamos que no, que la evidencia científica muestra que no puede ser la respuesta a todo el paradero de los 43 estudiantes. Vuelvo. ¿En qué consistió la mentira principal de AMLO ante Ayotzinapa? Creo que de alguna manera insistir en que no hay nada que investigar del ejército. ¿De qué traición se habla ahí? De no haber cumplido la palabra de que toda la información iba a ser accesible y entregada. ¿El movimiento de Ayotzinapa no ha hecho uso político de lo sucedido? Los padres y las madres nunca. ¿Sus abogados? Tampoco. ¿Ni sus familiares? Yo creo que tampoco. ¿Ni con diputaciones? Algunos estudiantes egresados de la normal tuvieron aspiraciones políticas y creo que eso merece un juicio aparte que el que le corresponde a los familiares. ¿Qué cree que se pueda todavía lograr? Conocer el paradero final de los 43 estudiantes es una obligación del Estado que todavía se puede lograr. ¿Vivos? No, yo creo que todo indica que hay que buscar en fosas y demás. Los padres y las madres tienen derecho a sus exigencias, pero nos corresponde a quienes les acompañamos ser muy francos sobre lo que se puede esperar. ¿Se fortalece el crimen de Estado? Yo creo que sí, que la prueba que ha surgido muestra que hay dos crímenes, la desaparición de los estudiantes y después el ocultamiento, y en este segundo hay claramente un crimen de Estado. ¿Que había entre los estudiantes un capitán filtrado? No recuerdo bien el grado, pero efectivamente era un elemento en activo del ejército. Es una práctica que todavía las Fuerzas Armadas tienen que explicar. ¿Por qué infiltran una escuela? Complicidad del ejército, entonces. Sin duda, y administración de la información. ¿Sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar? Yo creo que la saben perfectamente y la utilizan a conveniencia. ¿Encubrir es corrupción? Sin duda. ¿Encubrir es criminal? Así es. ¿Qué hizo posible que AMLO, en lugar de respaldar a las víctimas de Ayotzinapa, terminó por inculparlas? Creo que a lo largo del sexenio se fortaleció mucho la posición militar y terminó siendo la única voz dominante sobre el caso. ¿Los usó? No creo. ¿Los manipuló? Creo que no. ¿Omar Gómez Trejo sabe más de lo que ha dicho? Creo que hizo un buen trabajo, como también lo hizo el subsecretario Encinas. ¿En riesgo su vida? Creo que tiene en riesgo su vida, su trayectoria, y creo que es justificado que esté fuera del país. ¿Se le teme más al crimen organizado o al ejército? Creo que los dos. ¿Qué poder tendría Guerrero Unidos para someter al ejército en sus tierras? Creo que hoy sabemos que era una organización criminal con capacidades de participar del trasiego transnacional de drogas hacia los Estados Unidos, cuando en su momento se presentó como un cartel regional solamente. ¿Eso lo sabrá la presidenta? Yo creo que sí. ¿Qué perdimos al dejar en impunidad el caso Ayotzinapa? Perdimos la oportunidad de dar un mensaje de que no estamos condenados a que no haya justicia y que como país podemos ser más empáticos con las familiares de las personas desaparecidas. ¿Qué perdió la llamada Cuarta Transformación con esa impunidad? Mostrar que podía ser diferente en la investigación de casos criminales. No lo fue. No lo fue. Si el ejército no acató las órdenes de AMLO, ¿usted cree que acatará a la nueva presidenta? Yo espero que sí, pero están muy empoderadas y el panorama en ese tema hacia adelante es muy preocupante. Sheinbaum, intimidada. No creo que es una mujer fuerte y de principios. Habrá que ver cómo se reconstruyen controles sobre las Fuerzas Armadas. ¿Se impondrá ante el ejército? Eso espero y es fundamental y necesario reivindicar la vía civil. En todo caso, hay que callar. Nunca. ¿Abdicación ante el crimen de parte del gobierno? Hay regiones en el país donde el gobierno ha perdido control territorial y lo tiene la criminalidad organizada. Lo principal es reconocerlo para poderlo cambiar. ¿AMLO abdicó entonces? Creo que tuvo una aproximación errada a los temas de seguridad, sí. ¿Qué hizo, por cierto, AMLO con el poder que se le otorgó? Yo creo que lo ocupó para llevar adelante una agenda fuertemente inclinada a lo social, pero con serias deficiencias en los temas de Estado de Derecho y atención a víctimas. ¿Serias? Muy graves, sí. Incluso lo hemos hablado aquí, traición en algunos temas. ¿El fin justificó los medios? No lo creo. ¿Se creerá impune AMLO? No lo sé, pero si hoy volteamos a la Fiscalía General de la República, no hay ninguna expectativa de que haya una investigación contra nadie con poder en la coalición actual dominante.
¿La sentencia de García Luna es una advertencia o una guía? Es un día muy triste para México. La justicia que hay de los casos de corrupción la hacen otros países, no nosotros. ¿La presidenta de hoy se creerá impune? No lo sé, no lo creo. Creo que es alguien que respeta las normas y no me atrevería a hacer ese juicio. ¿Qué está haciendo con el poder que se le ha otorgado? Estamos por verlo. ¿Está convenciendo o imponiendo? Yo creo que convenciendo, aunque en el caso de la reforma judicial, tristemente imponiendo algo que le fue heredado y que es muy dañino para el país. Ya ha dicho que no piensa reunirse ni con la oposición ni con las organizaciones civiles. Con los padres de Ayotzinapa dijo que se reuniría, que prefería trato directo. Ojalá que podamos estar presentes. ¿Ya tiene fecha? Todavía no. ¿Se ha reunido con ella? No, con los padres de Ayotzinapa en el periodo postelectoral. ¿Y con ustedes? No, en privado no. ¿Es propio ese comportamiento de alguien que dice haber sido elegida con el mayor número de votos en la historia del país? Bueno, es heredera de un estilo de gobernar que no es muy tendente a construir puentes. Ojalá que eso cambie hacia adelante. ¿Sabrá que la eligieron a ella para ser la presidenta o dudará que lo hicieron por AMLO? No, yo creo que sabe que la eligieron a ella. ¿Maximato? Ojalá que no. ¿Vio el besamanos de la presidenta con Manuel Velasco? Muy lamentable. El Partido Verde es una lacra de la democracia mexicana y es penoso eso que ocurrió. ¿Ve a la presidenta segura de sí con el mandato? Muy segura de sí. ¿No observa vacío de poder? No, No. no, ¿No la observa con temor a gobernar? no. Creo que es una mujer muy capaz y decidida a gobernar. ¿No es de gobiernos seguros conducirse con apego a la ley en lugar de imponerse? Debería ser de todos los gobiernos sin distingo en la seguridad o no, y para eso es fundamental la división de poderes. Tristemente no es lo que estamos viendo. ¿Una política que militariza a un país puede ser llamada de izquierda? No, de ninguna manera. La izquierda tiene que optar por la vía civil en seguridad y por fortalecer la justicia. Los ánimos autócratas edifican más pisos, don Santiago. Existen ánimos autócratas. México tiene un riesgo hacia adelante de erosión democrática. Lo que nos indica la literatura es que no es un destino fatal. Sigamos serios. ¿Qué diagnóstico realiza del estado que guardan las instituciones defensoras de los derechos humanos en este país? Sumamente debilitadas, empezando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que decidió ser parte del proyecto político del Ejecutivo. ¿Qué diagnóstico tienen de los derechos humanos en este país? Avances en los años recientes en derechos sociales, derechos laborales, pero un serio detrimento de derechos civiles y políticos y una merma del Estado de Derecho. ¿Y hay mayor razón de defender los derechos humanos que hacerlo frente al abuso del poder desde el Estado? En México tenemos abuso desde el poder del Estado, abuso desde las organizaciones criminales y abuso desde las redes macrocriminales que se conforman por las dos. Es un panorama muy complejo. ¿Esto lo habrá entendido Rosario Piedra? Creo que no lo entendió. Omisa y sesgada, les han dicho. Su gestión, nosotros tenemos mucho respeto por la familia, por su historia, pero hay que evaluar objetivamente la gestión y la evaluación no es aprobatoria. ¿Habrá medido Rosario Piedra el daño causado por su inacción y complicidad con el poder en turno? Yo creo que lo midió y que era parte del proyecto político ser omisa frente al gobierno en turno. ¿Habrá medido Rosario Piedra el daño causado por la inacción ante la violencia y el abuso de los militares? Yo creo que estaba calculado y que era parte de su adhesión al régimen político. ¿Sabrá cuántos jóvenes como su hermano han sido torturados, desaparecidos por las fuerzas militares en estos años? Pues mira, no sé si lo sepa, es una historia familiar que respetamos mucho. ¿Debería saberlo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de muchas de estas realidades, sin duda. Insisto, ¿de qué tamaño es la complicidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a los abusos de las Fuerzas Armadas con AMLO? A ver, es una institución que tampoco antes funcionaba bien, pero ahora que la necesitamos fuerte fiscalizando al ejército, no contamos con ella. ¿Por qué hay que disculpar a Rosario Piedra? No hay que disculpar, hay que evaluar objetivamente, despersonalizar, no adjetivar, pero ver el desempeño sobre datos. Además, quiere seguir al frente de la comisión. Un error, no debería haber reelección de la ombudsperson ni en la CNDH ni en ningún otro organismo estatal. Es una aliciente a quedar bien con los políticos. El cinismo anda a sus anchas. Así es, La estulticia es temeraria. y abundante en el país. ¿Acelerar la reforma judicial es proporcional a la rapidez con la que buscan impunidad? Una pésima señal, acelerar la reforma judicial va a generar mucho desorden y retrocesos en el acceso a la justicia y no resuelve los temas principales. ¿Alguien ha medido el daño de las fiscalías en la Procuración de Justicia? Lo ha medido mucha gente, pero no ha habido ningún gobierno que quiera escuchar esas mediciones. ¿Lo sabrá Sheinbaum? Lo debe saber.
¿Los jueces son culpables de la mala integración de una averiguación previa? En México hay jueces buenos y malos, pero una averiguación previa mal integrada es culpa sobre todo de un ministerio público y de una fiscalía. ¿Del Poder Ejecutivo? Así es, o autónomas en su caso. ¿Los jueces son culpables de la siembra de pruebas por los agentes investigadores? No, eso es culpa sobre todo de las fiscalías, de sus policías ministeriales y es un tema que no hemos logrado reformar. ¿Es verdad que el crimen estaría detrás de la elección de jueces, ministros y magistrados? Creo que en regiones del país es muy probable que la criminalidad organizada tenga incentivos para proponer jueces, sí. ¿Quién gana con esa reforma judicial? Gana el control político sobre la judicatura. ¿Destituir las instituciones democráticas los volverán más necesarios o peligrosos? Espero que haga que nuestro trabajo sea más escuchado, sobre todo. El INAI acorralado. Es una pena, es una institución que tenía errores, pero que es importante que se preserve. ¿Temor a la transparencia? Eso podría ocurrir si queda en manos del propio Ejecutivo dirimir las solicitudes de las personas que se presenten. Ya está en puerta. Ya está en puerta. ¿Hay quien lo detenga? Yo no veo el ánimo de detenerlo y me preocupa ver a los comisionados también ya pasando a un terreno más bien de entrega de la institución. La destrucción de la rendición de cuentas. Yo creo que en cuanto hace la transparencia, sí, quedarán otras instancias que hay que defender y vitalizar. La extorsión vía expedientes judiciales. Es muy posible porque no tenemos autonomía en las fiscalías, ese es el principal problema. Este es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos y que tenemos que cambiar. ¿El ejército defiende las instituciones de herencia civil o también las combate? El ejército tiene un proyecto transaccional de ser una institución sólida, útil para muchas cosas, pero ajena a la rendición de cuentas. ¿Usted cada vez observa mayor ánimo de la presidenta por hacer uso de la fuerza? No creo, va empezando la gestión, veremos, ojalá que no lleguemos a ese extremo. Por cierto, ningún gobierno contemporáneo había puesto en manos de las Fuerzas Armadas más tareas de actividades económicas como la llamada Cuarta Transformación. Sí, uno puede acudir a ejemplos internacionales como Turquía, pero ciertamente en México no habíamos tenido tanta entrega de poder político, económico y de diversa índole a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Cualquier institución que no tenga mecanismos de rendición de cuentas va a propender al abuso de poder y hoy hay ese riesgo respecto al ejército. ¿Se ha medido el aumento de la violencia y los derechos humanos por parte del Estado al militarizar a la seguridad pública? Sin duda, hay muchas mediciones y todas son coincidentes en señalar que más militarización son más abusos y abusos más graves. ¿Esto lo sabrá la inquilina del palacio? Lo debe saber. ¿Y si no? Se lo tendría que decir su equipo y ojalá que eso sea algo que cambie porque el anterior presidente no escuchaba mucho a las personas que están alrededor de él. ¿Confianza? No, ¿Apoyarse en la milicia para la presidenta es fortaleza o debilidad? en el momento actual puede ayudar a tener más popularidad, pero se van a gestar riesgos hacia adelante. ¿En verdad Sheinbaum sabe lo que está haciendo? Espero que sí, ¿Y García Harfuch? espero que sí. Con García Harfuch regresa a la Policía Secreta de Inteligencia Política. Bueno, regresa la parte civil a la inteligencia que estaba en manos de militares, ojalá que se haga de una manera democrática y sujeta a controles. Su padre dirigió la temida Dirección Federal de Seguridad. Ese es un hecho objetivo que no debe ignorarse. La DFS fue un órgano de violación de derechos humanos y ahí estaba su padre, desde luego. Su abuelo, el general coludido con la matanza del 68. Así es, implicado en los hechos del 2 de octubre. Hay distintas versiones sobre el tema, pero efectivamente ese es otro hecho objetivo innegable. A ver si no resulta un pequeño error de Sheinbaum haber designado a García Harfuch. Ojalá que no, pero la lección que deja el caso de García Luna es que construir perfiles de superpolicía sin controles genera riesgos. ¿No están haciendo esto con García Harfuch? A veces parece que sí, ojalá que no sea el mismo desenlace. En fin, ¿hay poder que pueda contrarrestar el avance del crimen organizado en el ámbito político? Tendría que ser el poder del Estado, pero para eso necesitamos fiscalías que investiguen las redes macrocriminales. Hoy no las tenemos. ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? Creo que ha sabido negociar con él y creo que enfrentarlo no ha sido efectivo. ¿Qué falta para un Estado fallido? En algunas regiones del país podemos hablar de Estado fallido, pero no creo que sea la realidad de toda la República, no al menos aquí donde estamos conversando. ¿No? No. Si el ejército se ha quedado con la Guardia Nacional, ¿con qué otros poderes le seguirá? Bueno, no nos extrañaría que haya funcionarios de extracción militar postulándose a ser electos como funcionarios judiciales, ahora con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ¿no? ¿Los militares se apoderarán del país? No creo, no es su vocación, pero sí van a conquistar más parcelas de poder sin rendición de cuentas. ¿Lo querrán gobernar? No creo.
A veces, por momentos, ¿no le parece que este país es una olla de presión a punto de explotar? Sí, sobre todo escuchando el clamor de las víctimas no atendidas que buscan justicia. Más de 50 días y Sinaloa sitiada. Es terrible lo que está ocurriendo en Sinaloa, Chiapas y sus comunidades en huida. con un deterioro tremendo. Ayer hubo un llamado fuerte de atención del Ejército Zapatista que debe atenderse. Michoacán intimidada por la extorsión. Así es. Hidalgo sometida a los secuestros y extorsiones. Sin duda, y podemos seguir con Tamaulipas. En fin, hay estados de la República donde una realidad es la violencia. Jalisco, desapariciones sistemáticas de jóvenes. Así es, puntea en los niveles nacionales de más desaparecidos. Guerrero, decapitados. Lo que ocurrió con el presidente municipal de Chilpancingo es cruzar una línea roja. Guanajuato, ahogado en sangre. Tremendo, sí, Más del 50% del territorio en manos del crimen. sin duda alguna. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? Yo creo que a nadie, y por eso tendría que haber una fuerte convocatoria nacional para revertir esa realidad. ¿Quién sabe más de métodos terroristas, las organizaciones criminales o el ejército? El uso de la categoría terrorismo es problemática en México, pero yo creo que las organizaciones criminales claramente están sembrando terror en las sociedades donde tienen el control territorial. ¿Y hay que llamarles como tales, organizaciones terroristas? No creo, eso habilitaría una intervención norteamericana que no es deseable, ¿Eso justifica a los muertos? de ninguna manera. Antes de las dictaduras militares en Latinoamérica, en este país ya el ejército torturaba y asesinaba y masacraba a los civiles. Es un pasado sobre el que no han rendido cuentas. Hubo una comisión para investigarlo en el sexenio pasado y se le regateó el acceso a la información militar. Los vuelos de la muerte. Así es, no reconocidos por el ejército hasta el día de hoy. ¿Por qué hay que callar esos crímenes? No deben ser callados, deben ser denunciados y deben ser evidenciados. ¿Tiene usted alguna respuesta al silencio informativo de los altos mandos? Su complicidad en los crímenes, su protección y espíritu de cuerpo sobre la institución. ¿Tiene usted respuesta de su falta de transparencia? La falta de contrapesos es lo que genera la opacidad. ¿Son intocables? Se quiere generar ese mito que son intachables, que son incorruptibles, y eso nos lleva a escenarios no deseados. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos mandos militares en este país? Sin duda alguna, todos los servidores públicos deberían ser transparentes en su patrimonio. ¿Es legítimo revisar las asociaciones de los altos mandos en empresas beneficiadas con contrataciones gubernamentales? Sin duda alguna, y más porque se ha abusado de la categoría de seguridad nacional para hacer contratación por adjudicación directa. ¿Por eso quieren acabar con el INAI? Puede ser. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? No tenemos los datos transparentes para hacer mediciones serias sobre eso, pero hay presunción de que existe la corrupción, sin duda. ¿El ejército es pueblo? Es pueblo, sí, claro, como tú y como yo. ¿Todo militar es bueno? No creo. ¿Respetuoso de la ley? No creo, y tampoco todo es malo y todo es violador de la ley. ¿El militar goza de buena autoestima? Yo creo que sí están en un momento de mucho empoderamiento público. ¿Se requiere autoestima para denigrar? El quien denigra normalmente es por inseguridad. ¿Sabe el militar que igual es ciudadano? Yo creo que sí. ¿Puede el ejército combatir el crimen? Ha demostrado no ser eficaz. ¿Tienen más recursos que el crimen? No lo sé, ¿Mejor armamento? no lo sé. Creo que algunas organizaciones tienen una capacidad de fuego mayor. ¿No viene la violencia desde el Estado mismo? Y yo que viene desde el Estado, viene de actores no estatales y viene de la connivencia entre ambos. Tenemos esos tres tipos de violencia como mínimo en México. ¿A alguien le conviene un país sometido al terror? Creo que a nadie, y por eso tiene que haber una convocatoria nacional para que lo cambiemos. ¿Algún día toda esa furia y ese dolor contenido en las miles de víctimas de la violencia en este país terminará por salir a la luz? Yo creo que sí, y ojalá que salga en el amor, porque las víctimas están movidas por el dolor, pero también dan muchas lecciones de dignidad y de amor hacia los seres queridos que buscan. ¿Esa furia podrá ser controlada con programas sociales? No, de ninguna manera. Hay mucha dignidad en las familias y anteponen sobre todo su exigencia de justicia, verdad y memoria. ¿Qué viene? Pues viene la necesidad de cambiar un país que hoy por hoy sigue siendo muy violento y muy oscuro y tiene que ser diferente. ¿Saqueos, linchamientos, pillajes, motines? No creo, ni lo deseo, ni lo deseamos. ¿Hay salida? Hay salida. ¿Por dónde? Eso supone un diálogo plural, nadie tiene una respuesta única y sería demagogia dar una respuesta unívoca. Lo que hace falta es conversar entre más partes para construir soluciones. Sí al diálogo. Desde luego, siempre. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que si seguimos por la misma ruta de desdeñar los dolores de las víctimas, apostar solo a la militarización, los problemas pueden seguir perpetuándose.